Cosmópolis, la ventana al mundo de las mentes inquietas. Es presentado por Tan Natural Spray Tan, bronceado orgánico, rápido y saludable. Vive Spiritual at Leisure. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosmópolis, la ventana al mundo de las mentes inquietas. Hoy vamos a hablar de un tema que está en debate, está en las conversaciones de miles de personas desde hace unos cuantos meses ya, pero en potencia en las últimas semanas, y que es precisamente una revolución en potencia para nuestras vidas. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y lo vamos a hacer de la mano de un experto en este tema, Ricardo Miranda, quien es periodista, está enfocado en todo lo que es la tecnología, fundador de la escuela de GoCam, Estrategia Digital de Marketing, y gran amigo de la casa, amigo en lo personal a quien quiero muchísimo y que, bueno, me hace mucha ilusión poder tener la oportunidad de tener este momento para que conversar con él, para que todos, ¿no?, sepamos un poco más de qué se trata esta gran revolución tecnológica que ha llegado para quedarse y que se desarrolla cada segundo, cada día más, y que yo creo que todos y ni siquiera sus creadores lo entienden a profundidad, todo lo que la magnitud que significa la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, mi queridísimo Ricardo Miranda? Bueno, yo estoy súper contento de poder participar contigo en este espacio que no sé si eres consciente, pero nació un San Jordi y estas fechas son cercanas a San Jordi. Al menos las fechas de grabación. Bueno, esto por supuesto lo grabamos con la intención de que lo puedas escuchar y ver a lo largo del tiempo, ¿no? Y con la intención de que no pierda vigencia, pero es dificilísimo porque hablar de la inteligencia artificial y la vigencia como que no van de la mano, porque esto cambia muy rápido día tras día y cambia también las reglas del juego. Yo no sé si considerarme experto en la materia, porque claro, o sea, yo no sé de inteligencia artificial per se, ¿no? Desde el punto de vista técnico, sino más bien desde el punto de vista divulgativo, ¿no? De comprender estos fenómenos, cómo nos afectan, cómo se desarrollan y, bueno, hablar de ellos, ¿no? Generar la conversación. Y por otro lado, por supuesto que prefiero más bien que me llames ese gran amigo como lo has mencionado, porque, bueno, sin duda nos une una amistad de larga data desde la universidad. Y bueno, aquí estamos hablando en un proyecto que celebra aniversario, justo en la Es época correcto. en la que, pues, hace muchos años, ya, bueno, hace muchos años, no, hace unos años atrás estábamos, pues, ideando qué se puede hacer y Cosmópolis estaba dentro de tus proyectos y bueno, me parece genuino e interesante que todavía ese proyecto tenga vida y además que lo hayas resignificado de esta manera. No, qué gusto. Voy a empezar con lo que decías de que la palabra experto. Sí, a veces esa etiqueta es como que da un poco de pensar, porque realmente somos expertos realmente en qué, ¿no? Pero si bien es cierto, tú desde hace muchísimos años te dedicas a todo lo que es, estás enfocado, pues tu comunicación, tus proyectos profesionales enfocados a todo lo que es el área de tecnología, ¿no? Siempre te ha encantado y lo uno con lo que acabas de decir antes, qué buena memoria que tienes, Ricardo Miranda, porque efectivamente Cosmópolis nació para la época de San Jordi. Fue el primer episodio de lo que era en Claro, lo principio recuerdo. un videoblog que nació, ya le contaremos algún día, pero nació, Pero ¿cómo vas a dejar a la gente picada? es mi Hagamos un especialidad, paréntesis antes de hablar de la inteligencia es artificial, verdad. porque antes fue la inteligencia humana. Exactamente, y a través del internet llega todo, ¿no? Que fue también esa plataforma en la que yo lo he dicho antes, lo he comunicado antes, un gran amigo a un momento dado me dijo, recicló un advice, ¿cómo dice? Ay, ahora se me Consejo, olvidó, un un consejo. consejo que le habían dado en su momento y lo traspasaste para mí. Si no te dan las herramientas, crea tus propias herramientas. Y eso a mí nunca se me ha olvidado hasta el sol de hoy. Nació Cosmópolis gracias también a Ricardo Miranda, que fue esa persona que me empujó y me dijo, no, 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 tú tienes que crear esto porque yo te veo a ti haciendo, que en ese momento era otro concepto, era viajar alrededor del mundo, de Europa, comenzando en la casa de los amigos.
y mostrar, ¿no? Las culturas, intercambiar experiencias, mostrar que a pesar de las distancias no somos tan diferentes, todo lo contrario. Y bueno, luego llegó una gran oportunidad que tú y yo sabemos que fue la oportunidad de poder estar en conjunto con la Fórmula 1 cubriendo el deporte por todo el mundo, y tuve que ponerle una pausa a Cosmópolis, y esto volvió a renacer, tomó un resignificado en el que ahora vamos a hablar de esos temas que siguen manteniéndose fiel a su eslogan, son la ventana al mundo de las mentes inquietas. Por eso estamos hoy hablando hoy aquí. Bueno, Ricardo Miranda es parte de Cosmópolis desde el principio, desde ese año 2015, en esa época de San Jordi, y estamos 2023, y hoy vamos a hablar sí, de parte del Qué fuerte, Internet, 8 años. del Internet y de la inteligencia artificial, ¿cómo lo pondrías tú en palabras para nosotros, comunes mortales, que entendamos y podamos masticar un poco mejor lo que significa? Bueno, la inteligencia artificial no es un fenómeno que nació ayer con ChatGPT, lleva muchos años incorporados en nuestras vidas, y solo que se ha refinado con el tiempo. Y con el pasar de los años, lo que hace es afilarse más, ¿no? Volverse, entre comillas, más humano, aunque todavía no ha llegado a ese punto, porque no es capaz de sentir ni de tener conciencia, y todavía no nos gana desde el punto de vista creativo, ¿no? Y ahí hay una gran oportunidad para nosotros. Ahí siempre el bando que históricamente ha existido a lo largo del tiempo, de los que tienen miedo a que nos reemplace, y también existe el bando que antes estaba más enfocado en la ficción de que esto va a acabar con nosotros, pero que hoy en día gente con muchísimo estatus intelectual lo pone sobre la mesa como una posibilidad. ¿Vale? Entre esos, por ejemplo, están Yuval Harari, que es curioso que Yuval Harari, un extremo intelectual de Elon Musk, esté en el mismo saco firmando un documento que diga: señores, paren ya la máquina que me quiero bajar, ¿no? Al menos hasta que se defina realmente el control que pueda tener el humano sobre esto. Pero yo creo que intentar frenar el avance tecnológico es como ponerle puertas al mar. Además que es complicadísimo eso, no es tan fácil como ponle pausa y ya está, ¿no? Hay mucho dinero en juego. O sea, para que tengas una idea, el año pasado, o este año, no recuerdo, el Microsoft puso $10.000 millones en las arcas de OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, para poder sacarle provecho a su tecnología de manera colaborativa. De allí que reviviera su explorador Bing, ¿no? Su explorador, su buscador, que viene a ser la competencia de Google, pero minúscula, porque realmente Google tiene más del 90% de uso a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de una tecnología que cuesta mucho dinero, en la que hay mucho dinero y que no se puede frenar. O sea, no es algo que tú dices: ay, ponle pausa y ya está. Yo creo que la preocupación, lo leí esta mañana en las noticias, que Gabriela Ramos, ella es la vicepresidenta general de la UNESCO. Ella decía: oye, así como a los medicamentos pasan por una etapa de pruebas, por un control antes de salir, la tecnología hoy en día debería pasar lo mismo, es decir, debería someterse a un control antes de salir. Eso eventualmente puede que pase, puede que no, porque a diferencia de los medicamentos, pues la tecnología avanza a una velocidad que por lo general, y eso históricamente ha sucedido así siempre, está por detrás de las leyes. Entonces es un tema que es más complejo de lo que parece, pero que sin duda alguna va a permear nuestras vidas, nuestras rutinas. Ya lo hace. Hoy en día, cuando utilizamos la inteligencia artificial que incorpora en los altavoces inteligentes, pues ahí estamos acostumbrándonos a tener a, pues, la compañía de eso. No sé si eso es una persona, una cosa, o cómo definirla. Pero hoy en día, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo mucho OK Google, el asistente de Google. Hay gente que utiliza más Siri, aunque Siri no me parece tan inteligente. Y de hecho, después de conocer ChatGPT, para mí OK Google me parece brutísimo. No, no, ahora todos nos agarramos de ChatGPT, que de hecho le había preguntado yo a ChatGPT de que
qué opinaba él, si realmente, porque tomando tus palabras sobre Yuval Harari, este historiador israelí, Ujú. filósofo tan conocido, ¿no? Por sus libros Homo Sapiens, Homo Deus, en donde realmente, siempre lo he dicho, este hombre sabe mucho más de lo que está exponiendo en sus libros, porque hace más de 6 años que salieron estos libros Sí, al público, y en Homo Deus todo lo que estamos viviendo, ahí se dijo. O sea, Homo sapiens nos cuenta la historia de dónde venimos desde el principio, el hombre, y luego con Homo Deus, ese hombre que se convierte en un dios, ¿no? Porque hacia allá vamos. Él lo ha dicho en varias entrevistas. La preocupación, o sea, o lo que se va a encargar el siglo 2021 no va a ser de textiles, carros y cosas, sino de nuestros cuerpos, de nuestra mente, porque hemos vivido los últimos milenios en un mundo que exteriormente se ha modificado muchísimo, pero interiormente seguimos siendo los mismos. Entonces ahora el ser humano se quiere preocupar por cómo me puedo ver mejor, cómo puedo optimizar mi salud, cómo puedo vivir más, porque entiende que la muerte es un error de la máquina. Entonces, tú decías muchísimas cosas interesantes ahora mismo, entre ellas que, claro, la gran preocupación que ha unido a estos empresarios élites con un historiador con ideas tan extremas, ¿no? Tan de un lado sí, a sí, sí, es otro, rarísimo ver estos dos eh, personajes en el mismo lugar, ¿no? firmando, claro, O sea, firmando poniéndose de acuerdo. claro, porque ¿qué es lo que sucede? Tocabas también el tema de las medicinas. Eso es lo que plantea Harari, o sea, así como hay una regulación y unos parámetros que debe seguir la medicina para que un medicamento se lleve a la población, esas mismas regulaciones deberían seguir los creadores de esta inteligencia en potencia. ¿Por qué? Porque hay que evaluar qué es lo positivo y cómo esto podríamos utilizarnos a nivel positivo para nosotros y que no se convierta en un problema, porque hay un titular que salió ayer sobre Yuval Harari que él decía, la inteligencia artificial va por encima de nosotros, nos va a sustituir. Es la primera vez en la historia que el ser humano crea algo mucho más superior a él. Y de momento ellos no pueden sentir, digamos, hasta donde sabemos a la fecha de hoy, ni tener conciencia. Pero si no hay una conversación, que es lo que nos hace humanos y refuerza la democracia, si esa conversación la crea la inteligencia artificial, es un peligro. O Bueno, sea, porque, eso sucede hoy en día. O sea, la inteligencia artificial que dominan los algoritmos de las redes sociales son capaces de elegir qué contenido distribuyen y qué no. No digo que las redes sociales necesariamente sean las que tengan la distribución de los contenidos desde un punto de vista editorial, porque al final estos algoritmos, por ejemplo, de Instagram, de TikTok, lo que buscan es enganchar. La finalidad de la empresa es que la gente esté allí. claro, pero, disculpa que te interrumpa, pero es que ahí todavía hay una inteligencia humana detrás, hay una inteligencia orgánica, pero va a llegar un momento que es por eso que ellos están Ujú. pidiendo esta pausa, en la que no va a haber esa inteligencia orgánica, porque eso ya lo va a decidir una inteligencia artificial, porque va a estar en la capacidad de toda esa información que nosotros le damos continuamente, y con esto pareciera que estoy en contra no estoy en contra, simplemente pues estoy poniendo un poco sobre la mesa de lo que dicen personas bueno, que tienen un estudio mucho más profundo Claro. de la historia de la humanidad hasta hoy en día nuestro. Y por eso es que digo que Yuval Harari sabe muchas cosas que no la expone todas, evidentemente. Entonces, nosotros estamos alimentando en tantas cosas pequeñitas a la inteligencia artificial cada día que no nos damos cuenta. Como por ejemplo, cuando vamos a una página web o hacer algo a través de internet y nos dicen, selecciona todas las imágenes que ve usted un semáforo para saber si es usted una persona real. Allí ya le estamos entrenando. Recuerdo aquí en Barcelona, cada año hacen un festival de la luz, sí, era el Festival de la de la Luz, y recuerdo que en la fachada del Museo de Diseño había como un prompter súper inmenso en donde las personas hacían fila para que un escáner
y lo veías todo, ¿no? En la pantalla, para que un escáner, o sea, te escanearan tu rostro. Y yo decía, esta gente está loca, o sea, haciendo cola además para que ellos ya tengan Su su cara, rostro, ¿no? ¿no? Su rostro ahí grabado. Y está esto de que pueden, no es nuevo, pero si te comes un semáforo, si vas más por encima del kilometraje de velocidad permitido, y te capta una cámara de estas, pues te llega la multa a casa. Entonces, claro, alimentamos con pequeñas cosas que no somos conscientes, tanto a la inteligencia artificial, que es donde estamos ahora, en un comunicado firmado por estas grandes empresarios tecnológicos y personas que están preocupadas, porque si bien es cierto, el ser humano no está preparado para tantos cambios tan grandes de manera tan rápida. Necesitamos, eso me lo decía también una amiga que estudia psicología, María de los Ángeles, ella también es astróloga y he hablado con ella aquí en Cosmópolis. Me decía, Jessica, es que nosotros tenemos que hacer como niños, o sea, nosotros nos tienen que pasar por un kinder, luego el colegio con los avances, porque aunque sean cosas buenas, el ser humano no está preparado para que le venga todos estos cambios tan grandes y de golpe, porque colapsa. Y esto es precisamente lo que quieren evitar estas personas, o sea, evitar que esto se salga de las manos, porque volvemos a la parte de la democracia. Si la conversación es la democracia y es lo que nos une y nos hace ir juntos a un partido de fútbol y tener un comportamiento y no volvernos como monos allí, que todo es, bueno, que se ha visto de todo, pero bueno. pero, pero si nos hace unirnos por una ideología creada por nosotros, ¿no? Para llegar a un fin común, si ya no la creamos nosotros, sino que la tienen la inteligencia artificial, imagínate que, o sea, que hasta te puedan enviar un video explicándote, por ejemplo, el cambio climático, pero no es una persona real. Te está creando una postura, te está manipulando de alguna manera con una idea que no es nuestra. Es creada por una inteligencia superior a nosotros. Mira, aquí hay existen muchos peligros, ¿no? Una de las cosas que me pregunto es por qué tanta gente habla de miedo y cuál es el miedo, ¿no? No con el enfoque de subestimarlo, sino de entender cuáles son los miedos, porque se escuchan muchos titulares, ¿no? El miedo a la inteligencia artificial, el riesgo que supone la inteligencia artificial, y se utilizan adjetivos además súper negativos, casi que apocalípticos. Y hay cosas que yo las voy a enumerar llevándolas a la práctica, ¿no? Porque si bien yo no soy experto desde el punto de vista técnico para explicar, por ejemplo, cómo funciona un algoritmo de inteligencia artificial, sí desde el punto de vista de usuario he estado explorando y experimentando ciertas actividades al menos con un par de inteligencias artificiales populares. Una de ellas es ChatGPT, otra de ellas es Midjourney. ChatGPT, para el que esté viendo esto y no lo haya probado, es un chat al que le preguntas cosas desde un punto de vista orgánico y es capaz de comprenderte. Es un modelo de lenguaje que comprende cómo hablamos y por ende es capaz de identificar la intencionalidad, que ya de alguna manera estamos acostumbrados a utilizarla en buscadores de internet como Google, pero que no son capaces de comprender un lenguaje tan orgánico, ¿no? De hecho, cuando tú haces búsquedas en Google, hablas como Tarzán. O sea, ¿sabes? Sí, o sea, receta torta. O sea, nadie habla así, ¿sabes? Es decir, receta pollo. O sea, la manera en la que le sueles preguntar al buscador, la verdad es un poco primitiva. Sin embargo, con este chat ocurre todo lo contrario. O sea, le puedes hablar como si tuvieses un amigo. De hecho, él te responde como si fuese una persona, pero no es una persona. Ahora bien, ¿cuáles son los peligros que entraña? No deja de sorprendernos el uso de ChatGPT porque sin duda alguna facilita nuestras vidas. Y yo creo que el hombre del futuro va a ser un hombre cuya prioridad no va a ser necesariamente el trabajo, porque eventualmente lo harán las máquinas y el trabajo que haga va a ser probablemente para su propio placer, es decir, va a ser un futuro un tanto hedonista desde el punto de vista profesional, al menos si lo proyectamos según lo que hoy en día existe, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Pero
volviendo a ChatGPT, yo he estado haciendo pruebas, ¿no? Yo el otro día empecé a hacer resúmenes de las noticias tecnológicas que suceden en un día. Y a mí me sorprendían varias cosas. Bueno, en primer lugar, que cuando yo empecé a hablar de tecnología en el año 2013-2014 para la radio, yo tenía un programa de radio en Venezuela que hacía desde Madrid. Y recuerdo que, bueno, que de hecho uno de sus comienzos fue yendo a Barcelona, el mobile, con Jessica. Cosmópolis, Todo unió, todo eso fluyó en la misma época, ¿no? Temporal. Qué fuerte, de verdad Yo que sí. recuerdo, Jessica, que a mí me costaba enormemente conseguir una noticia. O sea, una noticia de tecnología era dificilísima. O sea, yo conseguía muchas noticias cuando había el mobile, ¿no? Que es el evento de tecnología móvil más importante que se hace todos los años en Barcelona, aquí en España. Pero conseguir una noticia a diario era una búsqueda intensiva, porque la tecnología, la fuente de tecnología, no es que no existiera, claro que existía hace tiempo, mucho tiempo de hecho, pero era complicado, o sea, realmente destacar algo, ¿no? Y ahora que hago este ejercicio, casi 10 años después, me doy cuenta de que ahora más bien cuesta curar la tecnología, las noticias tecnológicas, porque hay muchísimas, Jessica, pero muchas. O sea, yo en un día puedo abrir 30, 40 pestañas de noticias. Entonces, ¿cómo yo, o sea, se me puede ir el día solo leyendo las noticias para hacer un resumen? Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, yo me compré ChatGPT pago, que tiene la versión 4, que está conectada a Internet. Entonces, disculpa que te interrumpa, pero al ser el pago de este ChatGPT, o sea, las noticias que tienes, estás seguro de que ahí no hay fake news. O sea, estás pagando para no tener, porque no, quizás con el otro. no tiene nada que ver. O No sea, te, ah, ok. yo lo que hacía era, o sea, hay una realidad y es que los medios digitales que no vienen del ámbito tradicional, por ejemplo, un medio que es 100% digital, que no es un medio como El País, ¿sabes? Que tiene su versión tradicional, que tiene una estructura periodística sólida, que se dedica profesionalmente a procesar la información. Por lo general tiende a meter mucho relleno en su noticia, con la intención de que tú leas y entre medias de los párrafos te consigas publicidad. Ese es el negocio de las noticias leídas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que como hay mucho relleno para darte una noticia, y además tenemos hoy en día la mala costumbre de la inmediatez, entonces 30, 40 noticias para yo poder, ¿cómo se llama? Digerirlas, para poder procesarlas, para a su vez convertirlas en titulares rápidos. Yo digo, yo no me voy a leer todo esto, yo quiero sacar el corazón, la pulpa de esta noticia. Entonces le digo a ChatGPT, oye, por favor, hazme un resumen a modo de bullet points de los mejores, de la información Más relevante. sí, más relevante, más importante de esta noticia. Entonces yo antes copiaba los párrafos, pero era un fastidio, porque, ¿sabes? Claro, es No un puedes hacer una trabajón. sola copia, sino No. puedes ir párrafo por párrafo, que tienes publicidad en el medio, fotos en el medio, es un lío, te agarra toda la página. Entonces, bueno, sin querer un día, en vez de copiar los textos de los párrafos, copié el enlace, la URL. Y como voy a toda velocidad, hazme no sé qué, paf, y le di enter y dije, ay, pegué esto, dije yo. Y de repente veo que la máquina empieza a hacerme los bullet points y me impresiona, porque una de las cosas que tiene... Te dio una tecnología, felicidad enorme. claro, que uno se impresiona, es como un continuo impresión, una continua impresión, ¿no? Un bucle de impresión, porque nos sorprende, aún cuando sabemos que está en pañales. Entonces yo digo, bueno, empiezo a usarla así. Y un día hay una noticia que me llama mucho la atención, entre todas las noticias, porque además esto optimizó mi tiempo, porque yo digo, bueno, así ya yo voy directo al grano, yo no tengo que leerme todo el sino que el tipo me dice 5 cosas las más relevantes. Y ya yo voy a una velocidad mayor. Un día veo una noticia que habla acerca de un estudio que se hizo para conocer cuánta agua consume ChatGPT. Entonces, claro, yo le digo, mira, el resumen de la noticia, y él me dice que, bueno, se utilizan 6.000 galones por minuto, se utiliza... Por minuto. Por minuto. Por minuto. Que Wow. Greenpeace es el que está detrás del estudio. Entonces, bueno, empieza a hacerme determinar... y yo digo, yo voy a guardar esta noticia, ¿verdad? La voy a poner en mis titulares, pero yo la voy a guardar y la voy a convertir en un reel. La voy a convertir porque en sí mismo es demasiado llamativa.
¿sabes? De todas las noticias me parece que No, bueno, y con el tema que tenemos medioambiental, o sea, hay yo lo muchas vi, yo lo vi, contradicciones. lo compartí, me pareció una locura que sean 2,8 millones de vasos de agua el Sí. trabajo de ChatGPT. Claro, entonces yo empiezo, con esta noticia, yo empiezo a escribir un guión para hacer un reel. Y le digo a ChatGPT, oye, ¿cuántos son 6.000 galones? O sea, ¿qué se puede llenar con 6.000 galones? Y el tipo me empieza a decir, bueno, se puede llenar esto. No, pero sé más específico, porque él es muy... Una granja, ¿no? Ok, pero una granja de cuánto. O sea, dame la especificidad. Y hago mi guión. Y por casualidad, digo, voy a verificar esta noticia, porque si uno es periodista, tiene que buscar fuentes en inglés, en español, en cualquier idioma, hasta que uno vea, bueno, esto lo dijo la BBC. O sea, a no ser que la BBC esté haciéndolo mal. O El País, o sea, un medio que tenga... Y aún así, bueno, son... ¿Sabes? Sí, puede pasar. Son medios que se pueden equivocar, porque hay Ujú. detrás un humano y una rapidez y una dinámica loquísima. Entonces, cuando me pongo a buscar, Greenpeace no existe, 6.000 galones por minuto no existe. Y digo, pero ¿y esto qué raro? Y busco el historial y digo, pero esto me lo dijo ChatGPT y tal. Leo la noticia y en la noticia no existe 6.000 galones, no existe Greenpeace por ningún lado. O sea, el tipo se había inventado la noticia, los datos de la noticia. Él utilizó la noticia y creó, según su banco de información, con más con además una verosimilitud increíble, se inventó la noticia en base, o sea, él fundamentó otra noticia en base a una que ya era real. Me explico, era como que si yo agarrara una noticia y la convirtiera en una historia, en una novela ficticia. Entonces, porque tiene esa maña. Entonces, claro, yo dije, ¿what? O sea, imagínate. O sea, ¿cuántas veces me habrá mentido esto? Porque yo se había descubierto en algunos casos que él me daba como datos raros y yo dije, bueno, los cambiaba, porque yo siempre contrasto la noticia, la veo, la busco, o sea, hago un barrido rápido, tengo como técnicas de búsqueda de palabras clave para ver si realmente esa No, información y, es. y claro, y sobre todo, por ejemplo, en lo que estás haciendo y toda persona que se dedica a comunicar información, o sea, tiene que contrastar la noticia, no puedes lanzar esto porque te lo Bueno, pero digo, imagínate las nuevas generaciones o las generaciones no claro. preparadas, o si vas apurado y te pasa esto, Ah, horrible. O sea, es que ¿sabes? cuando haces, bueno, ahora lo hacemos a través de los medios digitales, pero cuando también estás en un medio tradicional como es la radio, la televisión, que estás dando una noticia, una inmediatez, para nosotros, yo recuerdo en contrastar, esto es verdad, o sea, voy a Claro, decir esto en la cámara, como claro. lo diga y no sea cierto, o sea, el bullying, y me muero yo profesionalmente, o sea, qué vergüenza, ¿no? Porque esa es nuestra tarea también, contrastar Sí, realmente pero la bueno, veracidad. imagínate cuánta gente le puede creer que no es periodista y que no contrasta. Es decir, porque al final el miedo o el riesgo que entraña todo esto es ese, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de la comunicación y los fake news, lo decía el presidente de Google la semana pasada en una entrevista en el programa 60 Minutos, que es un programa famosísimo de Estados Unidos. Decía, o sea, la sociedad no está preparada para la inteligencia, para el avance tan rápido de la inteligencia artificial. Y por otro lado, la posibilidad de que aumente el consumo y la expansión de las fake news, de la información falsa. Y esto es un ejemplo minúsculo. Ahora, después me pongo a probar otro que se llama Midjourney, que El Midjourney es de imágenes. es de imágenes, es como un ChatGPT pero de imágenes. Entonces, claro, es un poco más avanzado porque no es tan fluido el lenguaje, ¿vale? Tienes que tener conocimiento mínimo técnico. De hecho, tuve que hacer un curso de 2 días para poder entenderlo, literalmente. O Wow. sea, me encerré a Ok. hacer un curso para entender el Midjourney y me fascinó porque, bueno, o sea, la capacidad que tiene para crear imágenes es estupenda. Ajá. De ahí viene la imagen del Papa. Se fue creada en De ahí viene Midjourney. la imagen del Papa. Midjourney fue el instrumento de inteligencia artificial que creó la imagen del Papa vestido con ropa deportiva, Balenciaga. Sí. Valenciaga. Entonces, claro, es muy hiperrealista. La gente se lo puede creer. La gente se lo cree porque la masa, pues, es la masa ¿sabes? Se expone todos los días a Claro, información. pero porque Que no es también un la fenómeno que no es potencia. nuevo. Claro, pero también es la potencia, la revolución, y aquí vamos otra vez a lo que estábamos conversando al principio, lo que Ujú. planteábamos ambos, de por qué es importante regular, porque claro, mi Journey entiendo que, como tú dices, no lo he utilizado realmente, pero sí, hay que saber exactamente cómo utilizarlo a nivel técnico para que te dé no es que tú le vas a poner dos pajaritos volando, no. De hecho, para crear esta imagen, tengo entendido, la del Papa, se le ha puesto un prompt con cada especificación, incluso hasta Claro. la cámara, el lente y el tipo.
Es que para que... eso nos lleva a la profesión inmediata de mediano plazo, que es el prompter, ¿no? O sea, los seres Ok, humanos pasamos de recibir call to actions, ¿sabes? Llamados de acción de manera constante desde hace años. Compra, regístrate, apúntate, descárgate. O sea, todo es un call to action. Y de repente ahora somos los que damos las instrucciones a Internet. O sea, recibíamos las instrucciones a Internet, nos acostumbramos a ser ese sujeto pasivo de recibir instrucciones y ahora nos enfrentamos a que tenemos que darla. Claro, esta transición, que es una transición además va a ser muy rápida, va a ser una transición no dolorosa a nivel de aprendizaje, porque si bien el ChatGPT utiliza un modelo de lenguaje orgánico, natural, yo no tengo que aprender nada para hablarle a ChatGPT, solo tengo que saber hablar un idioma. En el caso de Midjourney todavía el lenguaje que se utiliza es un lenguaje muy técnico, como decías tú, o sea, tienes que saber de fotografía para poder pedirle algo concreto que quieras que te lo dé. Y sin embargo, él siempre va a buscar la complejidad. De hecho, Midjourney tienes que ponerle filtros de no complejidad para que lo haga simple, porque él siempre va a apostar por lo más complejo, lo más desarrollado, lo más hiperrealista, lo más elaborado. Lo que sucede con esta tecnología, que me pude dar cuenta, es que, claro, esta tecnología tira de bases de datos históricas, es decir, tiene una base de datos voluminosa en donde hay mucho sesgo. Y ese es otro peligro que se entraña. Es decir, tú imagínate que en el día de mañana hay ciertas, o sea, desde hace mucho tiempo se sabe que hay ciertas profesiones que van a desaparecer o ser sustituidas. Por ejemplo, un notario. Un notario no es indispensable. Si solo puede hacer una inteligencia artificial. Pero en el momento en donde haya una presidencia, una alcaldía, una gobernación hecha por inteligencia artificial, que no dudo que incluso pueda ser mejor y menos corrupta, la corrupción va a venir desde otro punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista de ideal, porque como se empeñe en decir o se empeñe en ser dictador para solucionar un problema, o sea, en ese momento es donde realmente estamos, perdóname la expresión, jodidos. O si hay un problema, esto es un ejemplo que leía en estos días, si hay un problema en el fondo del mar y hay que rescatar determinada especie y para rescatar determinada especie hay que tirar, la inteligencia artificial dice, bueno, yo rescato tirando del oxígeno del ser humano, entonces para él no va a ser un problema que el ser humano se quede sin oxígeno, porque él va a claro. tomar la decisión de salvar y de solucionar el problema que está debajo del agua. Entonces, claro, hay un componente que no solo es ético, sino Ético, filosófico, claro. moral, técnico, bueno, que va más allá, porque no deja de ser artificial la inteligencia, aunque eventualmente se calibre. Ahora bien, con Midjourney, el ejemplo práctico que me sucedió es que le pedí un día que me dibujara, o sea, le dije, hazme a Dios, no me lo dibujara, dije, hazme a Dios en la galaxia. Entonces, claro, la figura que me saca es la figura de un hombre occidental, blanco, guapo, bello y hermoso. Yo digo, pero me lo puedes volver a hacer otro, porque claro, él tiene también la característica de que él puede hacer variaciones en base a su primera aproximación. Pero jamás te va a hacer algo igual. O sea, tú no vas a conseguir algo repetido ahí. Esta semana, no, la semana pasada le pedía, por ejemplo, que me hiciera Elon Musk como mendigo. Entonces, o sea, no había una aproximación igual a la otra, ¿sabes? Okay. Entonces, claro, luego yo digo, pero ¿por qué Dios tiene que ser blanco, occidental, rubio, bello y guapo? ¿Sabes? Es decir, ¿por qué? Porque esa es la base de datos, ese es el sesgo que tiene, ¿sabes? Entonces, claro, ese ejemplo lo puedes llevar y luego le dije que me hiciera un Dios negro y aquello fue otra persona Otro afroamericana. Adonis. Sí, o sea, guapo, hermoso. O sea, no hay gente, o sea, porque el canon de belleza está muy definido históricamente. O sea, tú no ves o sea, tienes que irte a Goya para poder ver gente fea. Me explico, en su etapa negra. Entonces, bueno, habrá muchos más ejemplos, por supuesto. Pero al tipo, por ejemplo, le cuesta el cubismo, le cuesta Picasso. Entonces, claro, hay un componente humano que por supuesto todavía desde el punto de vista creativo no se puede rebasar. Yo creo que la pintura, el arte, la creatividad humana, ¿vale? Toda ciencia de la creatividad humana o toda profesión creativa va a tener muchísimo más valor que la inteligencia artificial, porque la lentitud en el futuro va a ser un talento y el talento, si lo descompones, es estar lento. Es decir, bueno, ese no es la semántica ni la semiología, pero está lento. Es decir, y es una actitud y una aptitud que se gana, que es dificilísima ¿cómo se llama? De aprender,
de ganar, porque hoy en día todo es rápido y si la inteligencia artificial nos acostumbra a hacernos las cosas rápido, entonces para nosotros la lentitud va a hacernos sentir como una falla, como decías tú, una falla mecánica. Es como, ¿porque soy lento? No puedo, me desespero. ¿Sabes? Qué Creo que nos pasa, ¿no? A todos, como que queremos hacer las Bueno, cosas ya, ¿sabes? claro, qué interesante lo que acabas de decir. Realmente no lo había visto desde ese punto y la verdad es que sí, estamos acostumbrados a que respóndeme el WhatsApp ya, respóndeme ya este email, dime, ¿sabes? Haz esto ya, que nadie espere, que todo el mundo tenga lo que quiere en cuestión de segundos. Y que tú me digas que en el futuro cercano se va a premiar esta lentitud, esta toma, es muy importante, incluso a nivel eh, de evolución nuestra, a nivel eh, cognitivo, porque nosotros necesitamos un tiempo para digerir la información, para pensar realmente qué es lo que queremos, por qué Ujú. queremos eso que queremos, por qué, o sea, qué ideologías, ¿no? Qué opiniones formarnos de acuerdo a una investigación que toma tiempo, para saber igual qué sentimos, ¿no? En un momento dado, cómo me siento cuando tienes, por ejemplo, un ataque de ansiedad, lo primero que te dicen es mira a tu alrededor y empieza a ver qué colores estoy viendo, qué hay a mi alrededor, para que tu sistema empiece a bajar las revoluciones, al corazón volver a su ritmo natural. Y, y me parece muy interesante que entonces esto vaya a ser premiado en el futuro, porque Bueno, eso, es eso es que, lo que pienso yo, a lo mejor no, pero sí. O pero, sea, claro, y a eso lo quiero ligar a lo que me estabas diciendo de las profesiones que van a ser bueno, las primeras desplazadas. O sea, en estos días también leía que los abogados van a ser fácilmente reemplazados, porque tú le pones a un chat GPT, mira, necesito que me hagas un contrato y estas son las características y quiero que estas son las cláusulas, quiero tener protección de este tanto, de este por ciento, si la persona incumple esto y esto y esto, por cuánto tiempo, o sea, todas esas características que formen un contrato, eso lo va a poder, seguramente ya sí, lo ya lo hace, no lo he hace, ya lo probado. hace. Eh, Podemos eh, probarlo. Podemos Pero fíjate probarlo. que yo, si yo hago eso, yo voy a necesitar que un abogado me lo revise. ¿Por qué? Porque todavía Por ahora, pero ¿qué sabes tú si se vende ese software a una empresa y decir, mira, en tu bufete de abogado tú no necesitas a nadie que te revise nada? no, yo no Tú, sé, yo no estoy tan seguro de eso. Hay todavía sí. sí, es decir, es verdad que a lo mejor, o sea, hay lo que se dice que va a suceder es que el profesional se va a hiperespecializar y va a tener una alta cualificación para poder hacer la supervisión del resultado de la inteligencia artificial, porque aún así, al menos desde por estos años, sí va a ser necesario que, por ejemplo, un abogado experto, el mejor, no cualquiera, el mejor, verifique que eso está bien hecho. Simplemente le dé unos guías y diga, mira, sí, en efecto, esto cumple con la normativa. Hasta que todo sea inteligencia artificial pero aún así las leyes, de hecho, cuando ya llegan al Supremo, que es como el último eslabón de un país o de una región, en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, siempre hay un análisis humano que es el que determina y marca la tendencia respecto a esa decisión. Es decir, Ujú. una vez que toma una decisión que puede ser incluso polémica, esa decisión sugestiona muchas decisiones de casos similares que se puedan dar en el futuro. Entonces, con el tema de la inteligencia artificial, al menos de momento, a mediano plazo, va a necesitar de ese experto hasta que todo el mundo funcione con inteligencia artificial. Pero A bueno, eso iba. ¿cuándo va a pasar eso? No lo sé. Yo creo Bueno, que si yo creo que eso va a pasar en el mismo momento en donde nos hagamos inmortales, que eso está a la vuelta de la esquina. eso va a ser, bueno, yo me imagino que eso a partir del año 2100 ya esto estará, o sea, ya lo que estamos viendo nosotros dos, no sé si en algún momento esto quedará para la biblioteca de la historia de Internet y de la Sí, evolución. ChatGPT, por favor, tenos en cuenta, o inteligencia artificial del futuro.
utiliza este podcast para, no sé, para el hombre del futuro. Yo, bueno, saludos, hombre del futuro, que nos estás viendo en el año 2100. Ya no existiremos, pero no pasa nada. Estaremos aquí en tu memoria. Bueno, o sí, O sí. porque una de las ideas es que y de hecho voy a traer, esto está perfecto para comentar esto. De hecho, lo que buscaba Elon Musk con Neuralink es que tu cerebro, ¿verdad?, pueda ser descargado en otro ente no orgánico en el futuro. Cuando Bueno, ya tú pero lo ya puedes. eso se está trabajando hace Eso se rato. está, claro, y Lo es está lo que iba. lo está haciendo el Human Brain Project y lo lidera un español. Ah, mira tú, qué Sí. interesante. Qué Ujú. bueno. Sí, sí. Ah, pero te interrumpí. No, bueno, no pasa nada. Esto va ligado hay una película que ha sido primero un anime muy famoso, japonés, que se llama Ghost in the Shell. Yo no sé si tú has visto esa película. No. Bueno, si no la has visto, Ricardo Miranda, tienes que verla. Se llama Ghost in Shell. Ghost in the Shell. La llevaron a la gran pantalla con Scarlett Johansson. Y es la historia de una Tokio futurista en Ujú. donde a una mayor, Motoko Tsunaki, una cosa así, le implementan un cerebro de una persona normal en una ciberpolicía con capacidades físicas casi Mm, ilimitadas. Entonces ella empieza a tener como problemas existenciales, porque aparte ella tiene un cerebro de una persona normal en un mm. cuerpo superdotado. Y cuando yo vi esa película, que esa ya tiene unos cuantos años, o sea, me choqueó por completo. Era una cosa así como ver Black Mirror, pero esto era antes de Black Mirror. Y bueno, en el anime hay tantas cosas bueno, yo no los veo, pero sé que hay muchos muy interesantes, con historias muy profundas y con historias incluso hasta muy filosóficas, ¿no? Ujú. Mezclado todo. Y si no la han visto, a todas las personas que nos escuchan en Cosmópolis hoy, vean esta película. Yo a veces me imagino, ella lucha, esta ciberpolicía lucha contra la delincuencia cibernética, el robo de Mm. información, o sea, que esto es una cosa Esa que no ya es la peli que tiene como imágenes, empieza con imágenes de la naturaleza, de simios, de tal, ¿no recuerdas? No, Que no, no, diría que no. me suena otra peli, pero tenía un nombre como más corto. Yo soy malo para las películas, ¿vale? Mira, tú sabes que Javier de Felipe es el investigador español con el que tuve una ocasión. O sea, para mí el año 2017-2018 fue mágico desde el punto de vista profesional porque tuve la oportunidad de acceder a muchas personas que están haciendo cosas interesantes por diferentes proyectos. Y uno de ellos era un proyecto que nos encargó Accenture para identificar cómo iba a ser el banco del futuro. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a profesionales súper interesantes a los que reunimos para divagar acerca de, mira, cómo puede ser el futuro de 2000, en 2050, 2100 y 2150. Y la conclusión era, bueno, por un lado, que el dinero va a desaparecer tal cual como lo conocemos, ya está sucediendo, pero bueno, va a llegar un punto donde va a desaparecer y la moneda de cambio va a ser la experiencia y los recuerdos. Entonces eso te va a permitir a ti, por ejemplo, de hecho hay un corto que hizo el Banco Santander al respecto, está en YouTube, que te va a permitir con alguna tecnología vivir los recuerdos o la experiencia de otra persona. Y el trabajo apunta hacia un placer, a un estado de Hacer las cosas, desarrollar, un claro, estado lo de que las te cosas apasiona. hedonistas, de placer, de yo no trabajo, sino que me dedico a hacer lo que me apasiona. Pero eso va también a entrañar una división de la clase social muy fuerte, porque van a estar los que realmente pueden y los que no pueden van a estar desvinculados de la tecnología, van a estar apartados de la sociedad porque, bueno, no tienen esa capacidad. O sea, va a haber una desigualdad mucho mayor según esta proyección. Y en esa época coincidió con que trabajaba en televisión española y tuve la oportunidad de entrevistar a este señor, a Javier de Felipe. Javier de Felipe lleva años rebanando el cerebro para dibujar las neuronas. En ese momento había recibido una máquina que permitía hacer este trabajo más rápido. Y su intención es poder descubrir el cerebro o descifrarlo de principio a fin, porque el cerebro es un ente finito desde el punto de vista físico, ¿sabes? Tiene principio y fin, no es algo que sea eterno ni imposible de investigar. Lo que pasa es que es muy complejo. Entonces, la idea de su mapeo del cerebro es poder
generar las condiciones para eso, lo que tú nombrabas que quiere hacer Elon Musk, sea realidad, por Musk o por quien sea, que es poder generar un cerebro humano, perdón, bueno, sí, un cerebro basado en el cerebro humano, pero artificial. Y yo creo que eso de alguna manera ya está sucediendo con la inteligencia artificial, pero va a llegar un punto en donde realmente se va a poder, porque al final las emociones, el sentir, la conciencia o lo que llamamos conciencia, eso radica en el cerebro realmente, a pesar de que lo podemos sentir en varias partes del cuerpo, pero todo está aquí. Entonces probablemente sí, si exista algo, otro ente en el futuro que no sea humano meramente, pero esté inspirado en el ser humano, y esto va a hacer que se resignifiquen muchas cosas, empezando por la religión, por la sociedad, por la espiritualidad. Es decir, van a haber muchas cosas que van a cobrar otro sentido. Incluso para ese momento quizás el ser humano sea, si no inmortal, a lo mejor dure mucho, mucho más tiempo vivo, y la mortalidad sea una elección. Es decir, tú decides morirte cuando quieras morirte. O sea, ni siquiera va a estar mal visto, sino que sencillamente va a ser una elección de alguien que a lo mejor ya no le vea sentido a la eternidad. Porque además que qué fastidio. Bueno, yo creo que evidentemente si tú tienes la capacidad de decidir que quieres vivir 100 años en un cuerpo que se mantiene como una persona de 30 años, pongámosle, ¿no? Un cuerpo maduro De físicamente, 20 por pero favor. bueno, está bien, de 20. Mejor, ¿no? A los 30 Me- empiezan las crisis existenciales, a los 20 uno está A feliz. los 30, a los 30 comienzan las resacas, así que mejor la de Sí, no, a los los 20 uno 20. está feliz, el cuerpo de uno resiste. Mira, claro, se tienen que resignificar muchas cosas, que yo creo que es que a veces a mí me parece que vivimos como en un déjà vu, porque fíjate, tú me comentabas todo esto anteriormente de este científico, del estudio del cerebro, y yo me voy a Ujú. un recuerdo que tengo desde hace casi 9 años, y ya ahí en ese momento no era nuevo, y es de un proyecto que creo que en algún momento tú y yo lo hemos conversado, porque es algo que a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo descubrí. El proyecto Venus, que es un proyecto de me parece que es francés, Jake Fresco, es un señor, no, es un americano. Bueno, él vive en Estados Unidos. Y este proyecto, él se basa, él lo ha hecho realidad en Venus, en Florida, y por eso se llama así, Proyecto Venus. Él lo ha llevado a una pequeña escala como una manera de estudiar las posibilidades, Ujú. pero él dice que en el futuro inmediato nosotros deberíamos, cosa que ya está pasando, aprovechar la tecnología a nuestro favor para realmente nosotros dedicarnos a desarrollar nuestras pasiones y no tener que pasar horas en un trabajo solo por hacer un trabajo industrializado que se necesita para el desarrollo, ¿ok? Sino que ya utilizando la tecnología a nuestro favor, pues podemos vivir en estas utopías tecnológicas en donde él también tiene también unos matices bastante socialistas en el sentido de que él dice, el ser humano no quiere tener un yate, pero él quiere un yate cuando lo quiera utilizar. Entonces él quiere, o sea, la idea de él es como crear este lugar en donde todos compartamos coches, Ujú. yates o cualquier otra cosa que tú necesites para un momento dado, para diversión, para viajar, lo que sea, pero que no sea tuyo, que sea algo del conjunto, de la comunidad, y que lo puedas compartir y que puedas vivir aprovechando los recursos naturales los recursos naturales y la tecnología a tu favor. Entonces, cuando escucho o leo lo que plantean estos grandes empresarios o también, bueno, mentes bastante creativas, ¿no? Y con una visión bien futurista. Esto me lleva mucho a Jake Fresco y les recomiendo que busquen en internet, en ChatGPT, le pueden poner que les haga el resumen de qué se basa el proyecto Venus de Jake Fresco, que esto se dio a conocer en el año 95, si mal no recuerdo, o sea que esto no es nada nuevo, tiene más, casi unos 30 años. Y también veo pues todo lo que plantea, que lo acabas de mencionar sobre vivir años, sobre vivir muchísimos años más, donde la muerte es un error del sistema que no debería suceder, que nosotros deberíamos decidir hasta cuántos años queremos vivir. 100 años, de los 200, 300 en un cuerpo de 20 años, ¿Tú donde cuántos unos años quieres nanorobots. vivir? Bueno, es que eso a veces tú dices, ¿de verdad quiero vivir tanto? ¿Qué tanto vas a hacer? Porque
porque primero que las relaciones tienen que resignificarse, porque imagínate que tú vas a vivir 200 años y vas a vivir 200 años con la misma persona. Vas a vivir 200 años haciendo lo mismo durante todos esos años. No, tus hobbies van a cambiar. Bueno, puede ser muy altruista en el sentido de que voy a dedicarme a esto, voy a dedicarme a aquello y también a varias cosas, ¿no? Claro, Para ese además como tú momento. creas a una familia. Porque claro, Imagínate. nuestras familias Sí, ya. socialmente están, ve al colegio, ven tal, gradúate, No, trabaja, o eso. sea, esto, claro, va a cambiar. También No, considera nosotros. algo, hay algo que no estás metiendo en la ecuación, bueno, y muchas ¿Qué? cosas, porque No, puntos total. ciegos hay muchísimos, pero hay una cosa que no estás metiendo en la ecuación, que es la naturaleza. Nosotros estamos haciendo planes espectaculares para el futuro, algunos apocalípticos, otros hedonistas, placenteros, hermosos, En el mejor de los casos. Nosotros soñados, siempre nos vamos al mejor de los casos. pero no estamos metiendo en la ecuación que este año, mientras tú y yo hablamos, empieza no es una ola de calor técnicamente hablando, porque eso solo da en agosto, pero las temperaturas de abril en España no han sido así desde 1950, es decir, o los 60. Estamos hablando de un calentamiento global al que nos estamos haciendo los locos, a decir, bueno, sí está en la boca de todos, pero realmente no estamos haciendo nada por eso. Y tampoco es que estamos reclamando por ello, porque tú dirás, bueno, ¿qué puedo hacer yo? No, sí, sí se puede hacer si nos ponemos de acuerdo y si realmente, pero para nadie es una prioridad porque todavía no está dando, no ha llegado. Pero la naturaleza es sabia y fíjate cómo nos encasquetó una pandemia. Y a pesar de eso, bueno, no aprendemos porque no aprendemos. O sea, ya tuvimos una crisis financiera en el 2008 y estamos a punto de otra y la gente no está todavía con ciertos pensamientos o la industria bueno, o la sociedad todavía tiene esos pensamientos y que les van a hacer seguramente tropezar con la misma piedra una y mil veces. Por lo cual estamos haciendo muchos planes, pero si la naturaleza dice, señores, no, no. ¿Sabes? Bueno, eso es correcto. Y si ChatGPT sigue consumiendo tanta agua, nos va a Pero dejar sí consume hacer. agua. Debo aclarar que consume, un estudio analizó y en un tiempo no definido por estudio, porque no lo conseguí, definió que consume hasta 700.000 litros de agua. Y casualmente $700.000 es lo que se sabe que necesita ChatGPT para funcionar a diario. O sea, es una bestialidad. O sea, muy Claro, bonito, nos imagínate todo, sorprende, pero es contaminante y pero caro. no es viable, claro, no Claro, es pero la gente, viable. tú dirás, "Pero ¿por qué las empresas entonces, quién está metiendo el dinero? Claro, es que les interesa porque saben que el negocio está allí, el negocio del futuro está allí. Entonces, Ajá. perdona, No, perdona, no, no, perdona. eso, que el negocio está ahí, vamos. Microsoft no es tonto. No, obviamente, Bueno, entonces Microsoft ahora yo, entre otras, pues, hay muchas. entre otras muchas. Y no, hay Mira, muchas. Está Elon Musk también creando su propio Truth GPT, no, es que esto es una ChatGPT, o sea. competencia, pero es que, o sea, en el futuro, esto ya también lo hemos conversado antes, no se va a premiar lo que tienes, sino cuánto sabes. ¿Cuánto sabes realmente? Y siempre han habido élites y siempre las va a haber. Pero yo creo que las élites que vienen ahora son, ¿qué sabes? ¿Cuánto sabes? Esa es como tu moneda de cambio, porque si ya el dinero no va a ser O como cuánto lo ven. finges demencia también. O yo creo que muchos vamos a fingir demencia, porque la realidad a veces se nos va a ir mucho de las manos que vamos a pensar que estamos alucinando. Y es muy fuerte y es algo que a mí me preocupa realmente, porque yo soy latina, vengo de Venezuela, un país en el que no todo el mundo ha tenido acceso a un ordenador, no todo el mundo sabe cómo manejar un mouse y entonces la tecnología se nos viene tan avasallante que ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué están haciendo los gobiernos hoy en día para que esa clase, digamos, que es que todo a mí me lleva a Yuval Harari, de verdad. Yo soy como la promotora número uno de Yuval Harari. Pero él dice, en el futuro cercano, que esto ya es una realidad, no es mucho más allá de donde estamos en este momento de la vida, hay una clase social que se va a denominar malmente la clase social inservible, porque son personas que quedaron muy atrás de la tecnología. Y si ya para unas personas que tienen un mediano conocimiento de la tecnología y cómo utilizarla, y les es difícil comprender todo esto, estas personas ya están demasiado atrás. Entonces los gobiernos tienen que plantearse qué van a hacer con ellos.
Porque, claro, si tú pierdes tu trabajo, una persona que está integrada en la sociedad, ¿verdad? Y tu trabajo a ti te da un significado de vida, porque por medio de eso tú te sientes bien, recibes una recompensa monetaria de la cual haces uso para tu ocio, para tu diversión, para X. Entonces, los gobiernos tienen que pensar qué van a hacer también con esta gente que no ha estado a la par de la tecnología y con la gente que va a quedar atrás porque es cierto que la tecnología va a reemplazar muchísimos trabajos. Van a nacer otros, por supuesto, pero va a haber una ola muy grande de personas que ya sus trabajos van a ser reemplazados. Entonces, va a venir que un ingreso mínimo universal para que podamos gastar ese dinero en esas empresas creadas por esas élites pequeñas que van a mantener el control. O sea, al final, bueno, es un tema que a mí me lleva mucho más a lo humanístico también, ¿no? Claro, Pero queremos saber qué opina el humano del futuro de nosotros aquí divagando, en qué acertamos, qué no acertamos, sería interesante. Esto lo va a ver qué alguien del interesante. futuro, eso escríbelo. Y cuando Por lo vea decir, favor. bueno, esta gente la acertó, ni de cerca, se equivocó. Es interesante porque al final ni el propio Yuval Harari con todo su reconocimiento quizás tenga la Claro, razón. Bueno, y claro, aquí nos podemos claro. poner nihilistas también, ¿no? También, por supuesto. Ricardo, ¿cuáles son esas potenciales carreras, esas carreras potenciales, mejor dicho, en los próximos años? ¿Qué tú le ves que tiene, o sea, en qué la gente debería enfocarse si dices que a mí esto de programación y esto tampoco? O sea, ¿qué tú crees que puede ser más interesante para tomar la decisión de una carrera universitaria? ¿Hay que ir a la universidad hoy en día? Lo más importante es ser feliz y hacer lo que realmente te apasione en ese momento. Hoy en día, hacer una proyección es prácticamente irresponsable, ¿sabes? Hasta ayer era el metaverso. Hoy en día, pues son los filósofos, los creativos, o sea, y al final, la conclusión a la que llego, para no equivocarme, es una más simplista, ¿sabes? Es sé feliz, o sea, disfruta, con tecnología o sin tecnología. Hace poco Valentina Quintero sacó un capítulo de YouTube en donde visitaba en Mérida, en Venezuela. Bueno, no sé si era en Mérida, eran los Andes. Visitaba una familia que lleva 37 años sin electricidad. No le ha hecho falta, para nada. Ellos mismos se autosustentan. Y no quiero decir que nosotros tengamos que ser así y seguir ese ejemplo, en absoluto. Tampoco vamos a hacernos ciegos, ni no tenemos por qué no participar en los avances de la tecnología. Eso es inevitable. Pero estos señores decidieron ser felices así, así como la gente decide ser feliz con y sin tecnología. Entonces, la profesión que realmente más tenga sentido es aquella que más resuene contigo, ¿vale? Y si en ese momento lo que más resuena contigo es la inteligencia artificial, pues lánzate por ahí. Eh, Siempre, por supuesto, con un poquito de sentido común, porque lo que todavía no ha desaparecido aún es el dinero. Y en este momento, pues es nuestra moneda de cambio. Aunque yo opino que es más la atención que el dinero. Pero yo sí creo que, que la profesión del futuro radica en lo que más te haga sentir mejor. Ma- Bueno, y que tenga eh, dinero, por supuesto, en este momento, porque dependemos del dinero, o sea, la realidad. has dicho algo, que cuando escuchando a una neurocientífica, ella decía, me parece que el creador de TikTok, me parece que fue el creador de TikTok, no estoy ¿Mm? segura, pero decía, nuestra competencia hoy en día es el sueño, porque la gente, lo que quieren estas personas es que estemos ahí, metidos en sus apps. Ujú. Atención, atención. Y eso crea un nivel, la dopamina cada rato gastándola, ¿no? Y bueno, ahora que lo acabas de decir, que para ti también es la atención, sí, todo lo que buscan ellos es nuestra atención. Por eso yo creo que hay que ver muy bien en qué ponemos nuestra atención, a qué le damos nuestro tiempo y nuestra atención, porque esa es la moneda eh, más valiosa, más que el dinero. El dinero es simplemente la importancia que nosotros le damos a algo ficticio, ¿no? Por eso también el ser humano ha sido muy exitoso en unir, ¿no? Una idea para llevar a la masa a donde quiere. Em,
te quería preguntar otra cosa. Y es que a mí me interesa mucho saber cuáles son las herramientas de tecnología, sean apps o lo que tú me quieras compartir, que más utiliza Ricardo Miranda, que es una persona que está ahí metida en la tecnología y en estas estrategias digitales. ¿Qué apps podemos utilizar, pero para nuestro bien, para optimizar nuestra vida, nuestro tiempo, o sea, para volvernos un poquito más cyborg de lo que ya somos, porque ya utilizamos el teléfono Bueno, y ya a con ver, te eso. fuiste a algo muy específico. Yo iba a responder que ¿cuáles son las herramientas tecnológicas? El periódico de papel es la que más disfruto. No deja de ser tecnología. Pero sí es verdad que en mi día a día, bueno, de todo lo que yo más disfruto realmente es leer en papel. ¿Vale? Y eso es algo que para mí es irreemplazable. De hecho, bueno, podrá ser muy contaminante, pero yo llegar a un restaurante y que me pongan a escanear un código QR, qué fastidio, qué pereza, porque además no han estandarizado esos menús. Entonces, claro, que un menú es distinto al otro, es complicado, no entiendes nada cuando tú estás acostumbrado a tu papel, ¿vale? Eso para empezar. Soy un poquito old school en ese sentido. Pero en cuanto a tecnología y a optimización, yo utilizo, pues creo que soy bastante estándar, no es que yo tenga algo en especial que utilice que se me haga más competitivo que los demás. Y por supuesto esto dependerá de lo que tú te dediques profesionalmente, si lo quieres tomar como un consejo o como una referencia. En mi día a día utilizo Notion, que es una aplicación que descubrí recientemente para tomar notas. Y la verdad es que me parece, es como como la aplicación Notas del iPhone, pero es un poco bastante más elaborada. Y me gusta porque me organizo de una manera mucho más simple, ¿no? Pero con diferentes ¿Me puedes decir temas. el nombre otra vez? Se llama Notion, se escribe Notion, ¿vale? Ok. Notion. Tiene una parte gratis y otra parte paga, pero con la parte gratis la verdad puedes hacer bastante. Luego, en mi día a día utilizo YouTube mucho. YouTube es una plataforma que de hecho responde a lo que me dedico en este momento profesionalmente, optimizar canales de YouTube. Así que lo utilizo muchísimo. También utilizo una aplicación muy sencilla que se llama Taskboard, como la pizarra de tareas. Tasks Board. Y esta aplicación me gusta porque es simple, es muy simple, es basiquísima y es para enumerar la lista de tareas que puedes hacer en el día. Puedes compartir tareas y asignarle tareas al otro. Es como un Trello, pero a mí me parece que la simplicidad de esto, lo básico de esto, es lo que me resulta atractivo. Que yo pueda sacar el teléfono, poner una nota, porque estas aplicaciones de tareas que son buenísimas para trabajar en entornos corporativos y todo lo que tú quieras, para mí son muy complejas. O sea, es como ponerle una fecha, asignarle una persona. No, mira, o sea, yo necesito algo muy básico que en donde anote y ya está, ¿no? Y bueno, en mi día a día utilizo una consola, utilizo un micrófono, utilizo luces, utilizo este estudio, lo saco mucho provecho, utilizo mucho CapCut para editar, es una maravilla, optimiza mucho el tiempo. Y las personas que vean esto hasta este punto y me digan, Ricardo, vi esa entrevista y quiero un curso que tú no has sacado, pero que vas a sacar gratis para mí, o sea, lo voy a sacar pago, pero te lo voy a regalar si vienes de esta entrevista y dices, mira, vengo de Cosmópolis, todavía no lo he sacado. A lo mejor cuando veas esto ya lo saqué, pero bueno, que sepas que te lo voy a regalar si vienes de esta entrevista. ¡Wow! Que esto es una maravilla. Bueno, ya Claro, saben, vayan a aprovechen. arroba pop interactivo en Instagram y le preguntan, mira, yo escuché Cosmópolis, el episodio con Ricardo Miranda, dame mi clase, mi curso gratis de la escuela del GoCamp, ¿correcto? Sí, es del GoCamp, de los cursos del GoCamp. Ay, qué bueno, Ricardo, gracias por ese regalo. Espero que muchas personas lo disfruten. Sí, sí, la verdad es Yo que puedo sí. disfrutarlo también, ¿verdad? Obvio, obvio. Tú eres la primera. Tú eres mi paciente demo. Mira, ay, ¿cómo te imaginas el mundo? No sé, no vamos a ponerlo ya en el 2100 porque es completamente diferente, pero estamos en el 2023, vamos a ponerle 2040. ¿Cómo será el mundo en el 2040? No tengo ni idea. O sea, ya yo me quité la maña de pronosticar a tan largo plazo, porque, Pero tampoco es tan largo 20 años. pero sí es larguísimo hoy en día. Si tú me hubieses hecho esta pregunta y yo estuviese con la madurez hace 30 años que tengo ahora, yo te hubiese podido responder.
¿vale? Porque tú, por ejemplo, yo que asisto a ferias de tecnología, puedo ver las macro tendencias tecnológicas y de alguna manera puedes descifrar, junto a lo que dicen otros expertos, cómo va a ser el impacto de eso. Pero es que no sabes el momento en donde hay un punto de inflexión. Pregúntaselo a Steve Jobs cuando presentó el iPhone. Es decir, él cambió por completo el modelo de negocio de las tecnológicas gracias a la incorporación de su tecnología. Entonces, de repente, hoy, hasta hace nada, la empresa de tecnología más importante después de Apple, que es Facebook, cambió su nombre a Meta, apostando a un metaverso, que eso pues no se ha materializado y que carece de interés general masivo real, porque no responde a una necesidad en concreto. Pues tú dices, bueno, sí, todo apunta hacia que vamos a estar inmersos en mundos virtuales y tal, y resulta que no, que la realidad no va por ahí, que eso puede llegar en su momento, que eso va a llegar porque están trabajando en eso, pero que no es lo inmediato, que no sabemos realmente cuándo eso va a pasar, a pesar de que Apple va a lanzar dentro de nada sus propias gafas de realidad virtual y probablemente pueda acertar o no, pero yo no sé qué tanta necesidad hay respecto de eso. Recuerda que la innovación responde a la necesidad, a una necesidad real, no a los cacharros por cacharros, me explico, no a los aparatos por aparatos. Entonces, no sé, por eso me cuesta identificar cómo puede ser el 2040 y como te digo, hay muchas variables, muchos puntos ciegos, el mundo cambia muy rápido, no sabíamos que el año pasado íbamos a incorporar una guerra al escenario mundial, o sea, estábamos saliendo de una pandemia, era impensable. Entonces, no, o sea, no lo Yo a sé. veces pienso, yo a veces pienso, cuando recuerdo cuando veíamos, no sé cómo se llamaba en España, pero en Venezuela veíamos los supersónicos. En ¿Te España creo que acuerdas? se llama igual, pero no pegó tanto. No tuvo éxito, no No, triunfó. no, no triunfó, no triunfó tanto. Creo yo, no sé. Bueno, Creo que más yo, triunfaron los picapiedras. bueno, como los picapiedras podríamos quedar si la gente se vuelve loca con la inteligencia artificial y una guerra, por ejemplo, Sí, sí, también, sí, ¿eh? sí, puede pasar. Eh, Todo puede pasar. Por eso te digo, todo Todo puede puede pasar. pasar. Pero yo recuerdo los supersónicos y ver ese mundo donde los coches volaban por los aires y tener a Robotina, que me parecía excelente. Y bueno, de alguna manera ya tenemos en nuestras casas implementos de limpieza que son robóticos, ¿no? Pero al mismo tiempo, mira, en el 2016 creo que apareció esta serie Black Mirror. Ujú. Y a veces pienso que tú, por ejemplo, ahora acabas de nombrar las gafas de Apple o de Google, De que van a Apple, de sacar con Apple. ChatGPT de Apple. Y vas a poder tener allí tu ChatGPT, vas a poder ver a través de tus gafas cuánto es la temperatura, si está el aire puro o no, de X, o sea, quién te está llamando, responder el mensaje. Y a veces, bueno, uno tiene que fijarse mucho en los creativos, ¿no? En lo que nos muestran a través de películas, series, la música, el arte, porque ellos son ellos son los verdaderos visionarios y los que les dan ideas, ¿no? Para estos científicos desarrollar, desde mi punto de vista, más lo que viene a nivel inventivo en la tecnología. Y a veces me asusta, ¿no? También pensar que puede ser como un Black Mirror en el que te puntúan dependiendo a lo que considere esta máquina, si está detrás de una persona o no, que si eres bueno o malo, tu puntuación y a través de eso, pues darte beneficios o quitártelos. Eso asusta porque de hecho ya hay una ciudad en China en que ya esto sucede. Esto no está lejos, o sea, esto está pasando. Esto está pasando. La inteligencia artificial tiene el poder de decidir también. Va a poder tener de decir sobre ella misma, sobre nosotros, sobre lo que es bueno, lo que tú decías antes también, si se presenta una situación de que hay que salvar a una especie marítima y hay que quitarle el oxígeno a los humanos, o sea, por eso es que tocando la parte en la que iniciamos esta conversación, necesitamos un tiempo para evaluar, para hacer reformas éticas, para decir lo que está correcto o no. Y para poder realmente aprovechar lo mejor, porque por Claro. supuesto que mejora nuestras vidas, pero para que eso no se vaya a convertir en una herramienta bueno, Sí, que que nos sea en nuestra vaya, contra. sí, que nos vaya a hacer daño. Ay, Ricardo, Miranda, amigo querido, qué gusto hablar contigo. Siempre es divino, siempre es interesante, enriquecedor cuando nos juntamos y hablamos de tantos temas. Me gustaría muchísimo verte pronto, así que bueno, Sí. estás invitado a Barcelona cuando quieras Bueno, y tú a y Madrid.
Y yo a Madrid. Deberíamos vernos en lechería en Venezuela. Y deberíamos vernos a hacer algo en lechería. Yo tengo demasiadas ganas de ir a Venezuela, tengo muchos años y sé que estuviste hace poco y me contaste bueno, que viste a nuestra casa muy bonita. Sí, sí, la verdad es que sí, su gente está bella, así que hay que aprovechar de ir a visitarla. Bueno, fue Ricardo Miranda, @pop interactivo, creador del GoCamp. Vayan y pídanle ese curso gratis de parte de Cosmópolis. Y El de hablando CapCut, hoy, el de CapCut, no el GoCam. el, ¿qué dije? Que el GoCam gratis, Gauco. no, me mata mi socia. No, 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 no Le puedo queremos dar un matar a nadie. descuento, le puedo dar un descuento. Bueno, en la clase, la masterclass De que van a CapCut, sí. recibir de CapCut, aquí un regalo que nos ha hecho Ricardo Miranda en Cosmópolis. Y bueno, hablando un poco sobre la inteligencia artificial, vamos a investigar más sobre esto y qué beneficios podemos sacarle para, bueno, para mejorar nuestras vidas, porque de eso se trata todo. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo encantado, con muchísimas ganas de que nos veamos y nos desvirtualicemos y seamos humanos por un rato y nos olvidemos de todo lo artificial que ya es bastante ya. Y bueno, en esta época en donde se vienen inventos interesantes que van a transformar sin duda alguna nuestra manera de ver y de vivir la vida. Esto fue Cosmópolis con Ricardo Miranda. Cosmópolis, la ventana al mundo de las mentes inquietas.